Hola, muy buenas tardes, hermanos. Estamos contentos. El día de hoy estamos retomando nuestro devocional de entre semana. Las últimas semanas no se pudo por razones técnicas. Nuestro internet hubo una falla y tardaron 2 semanas para arreglarla, pero gracias a Dios, si estás conectándose con nosotros el día de hoy, queremos bendecir sus vidas con una palabra que esperamos que Dios nazca, ¿verdad?, en sus corazones, que Dios se puede hacer esa labor de parto en nuestras vidas como para que salga fruto, ¿verdad? El fruto que glorifica a Dios, fruto que va a impactar nuestras vidas, pero no solamente que quede ahí, sino que puede impactar nuestras familias, nuestras comunidades y el mundo entero. Creemos con todo nuestro corazón que va a cumplir lo dicho y lo predicho de Dios, de que esa tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Y yo creo firmemente que para que eso se realiza, nosotros necesitamos saber quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Necesitamos conocer la herencia que es nuestra en Cristo. La Biblia nos dice que nosotros somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y esa es una promesa sublime, una promesa, la verdad que yo creo que es demasiado para comprender completamente, pero es algo que Dios necesita ir abriendo nuestro entendimiento y ir abriendo la panorama de nuestras vidas y la fe nuestra para aceptar y para recibir esa grande promesa. Y el día de hoy yo quiero hablarles acerca de una de esas formas en que nosotros vamos a saber quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, esa herencia que es nuestra en Cristo. Y eso es sabiendo que nosotros somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia de Dios. Esa iglesia, por mucho tiempo, y a lo mejor tú creciste y hasta el día de hoy a lo mejor todavía piensas de esa forma, como la iglesia es un lugar a donde ir. La iglesia es un lugar de referencia en tu ciudad y puedes hablar, bueno, está allá cerca a la iglesia, ¿verdad? O yo voy a la iglesia. Pero la iglesia, según la Biblia, es la comunidad de creyentes. Somos tú y yo. De hecho, la palabra griega que se usa, se traduce iglesia, es eclesia. Y eclesia significa los llamados fuera. O sea, de llamar algo fuera de donde está. Y para reunir, para hacer asamblea, para reunir en algún lugar. Ahora, el día de hoy lo que quiero comentarles es 3 pensamientos sencillas que nosotros podemos ver en esa palabra de ser la iglesia, los llamados fuera. Y es que en esa palabra hay un punto de salida. El primer punto, ¿verdad?, es que hay un punto de salida. Cuando estás llamando a alguien que salga de algún lugar, hay un punto donde esa persona sale, donde se mueve, donde hay un despegue, ¿verdad? Y nosotros en nuestras vidas hubo un momento en que nosotros contestamos el llamado de Dios en nuestras vidas y hubo un
punto de salida. Así como Abraham, que fue llamado por el Señor y Dios le dijo, sal fuera, ¿verdad? De tu parentela, de tu casa, y ve al lugar donde yo tengo para ti. Él salió de su entorno. ¿Sabes qué? Hay un punto de salida en tu vida. De hecho, yo creo que en cierta forma hay constantemente una contestación de ese llamado de Dios en nuestras vidas, en que nosotros tomamos la decisión de seguir el llamado, de ser la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia gloriosa, ¿verdad? De Jesús, la iglesia del cual Jesús habló a sus discípulos y le dijo a Pedro, ¿verdad? Esas palabras diciendo en Mateo 16, el versículo 18, y el último parte de ese versículo dijo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerá contra ella. Esa es la iglesia gloriosa de que habla Jesús aquí. La iglesia en cual las puertas de Hades, aún los ataques del diablo mismo no está prevaleciendo contra ella. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Tú y yo somos la iglesia del Señor. El segundo punto es de que esa palabra nos habla de un destino, ¿verdad? No solamente nos habla de un punto de salida, sino que nos habla de un destino. Si están llamándonos fuera de un lugar, es porque tiene un lugar para nosotros. Igual como vemos con Abraham, el llamado fue: sal de tal lugar y ve al lugar que yo tengo preparado para ti. El Señor tiene un lugar preparado para nosotros. Juan 14 nos habla muy claramente acerca de eso. Y Jesús dijo, yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Y yo voy a preparar un lugar para ustedes. Ese es algo glorioso. Hay un lugar preparado para ti y para mí. Un lugar que fue comprado con la sangre de Cristo Jesús. Fue comprado en la obra, la obediencia perfecta y la obra redentora de Cristo Jesús. Tú y yo somos destinados para gloria. Tú y yo, como iglesia del Señor, tenemos la promesa del cielo, la promesa del paraíso, la promesa de pertenecer a una nación santa, a un pueblo escogido por Dios. Nosotros pertenecemos y tenemos la promesa de ese destino. Ese es sumamente importante, porque desde ese punto, ¿verdad? Desde esa confianza y desde esa convicción, nosotros tenemos nuestra comunión con Dios. Nosotros sabemos que hemos sido aceptados en el amado, que nosotros somos los amados del Señor, que somos los hijos de Dios sellados por el Espíritu Santo. Y que nosotros nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia. Hay un destino para nuestras vidas. Dios tiene un plan y Él tiene ese poder, no solamente para sacarte, pero para llevarte a ese lugar. Gloria a Dios por eso. Él tiene poder. El tercer punto que quiero comentarles es que hay una trayectoria.
hay un trayecto, ¿verdad? No solamente hay un lugar donde vamos a ir, sino que hay todo un trayecto. Ese trayecto es sumamente importante en nuestras vidas. Pero la misma forma en que Dios un día se apareció a Moisés ahí en la zarza ardiendo y le dijo que fuera ahí a Egipto y que hablara con Faraón para que liberara a su pueblo, el mismo Dios después sacó con mano de poder, con mano potente, ¿verdad? A su pueblo de Egipto, los liberó como nosotros también somos y estamos siendo liberados por su grande poder. Después Él los sustentó, Él los ayudó, Él les dio maná del cielo durante más de 40 años, mientras que ellos anduvieron en el desierto. Él aseguró de que no se acabara su ropa ni sus sandalias. Él les provió todo lo que ellos necesitaban. No tuvieron necesidad de cosechar ni de sembrar, porque Dios era el que los sostuvieron en medio del trayecto hacia la tierra prometida. Tú y yo estamos siendo sostenidos, sustentados por el Dios Todopoderoso. Él nos da su maná del cielo todos los días, en el cual nosotros recibimos el alimento y el aliento para nuestro espíritu. Y Dios está hablando claramente para que nosotros tengamos fe y tengamos confianza para enfrentar las cosas y los enemigos, las luchas que hay en ese camino. Pero el mismo Dios que con mano de poder nos saca de ese Egipto, ¿verdad? Y que nos sostiene y sostenta, ese mismo Dios es el que con grande poder y con grandes hazañas hará entrar también a la tierra prometida, que es el cielo, ¿verdad? Dios está haciendo esa obra. Yo quiero ir terminando ese pensamiento y quiero ir a Juan 17, y el versículo 15 y 16, donde Jesús está orando por sus discípulos y nosotros también. Y dice al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sabes que Jesús entendió claramente eso, que Él, como la iglesia, ¿verdad? Él siendo la cabeza del cuerpo, Él siendo la cabeza de la iglesia, no perteneció a ese mundo. Nosotros tampoco pertenecemos a ese mundo. Él siempre tuvo en mente de hacer la voluntad de su Padre, que cumplir con el propósito por el cual Él fue enviado a esa tierra. Tú y yo tenemos un propósito. Tenemos nosotros una promesa del Padre, que Él tiene un plan para nuestras vidas, que Él tiene ese propósito glorioso para nuestras vidas, que nosotros no somos de ese mundo, que nosotros pertenecemos a una nación, ¿verdad? Pertenecemos a una patria que es eterna. Que nosotros estamos
aunque estamos aquí en ese mundo, no pertenecemos a ese mundo. Aunque nosotros vivimos en ese siglo, no somos de ese siglo. Aunque nosotros estamos en el mundo, pero nosotros no estamos bajo la orden del príncipe de ese mundo. Nosotros tenemos un rey y Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nosotros somos su iglesia, sus llamados, sus elegidos, sus convocados para estar con Él. Y nosotros somos sus santos. Él nos llama y nos ha santificado y nos llama santos ante Él. Es algo glorioso. Que tú y yo somos esas personas que hemos sido llamados fuera, ¿verdad? Hemos sido convocados por el Señor. Y Él con su poder, Él se encarga de todo el proceso. Como su pueblo escogido, estamos en ese trayecto en que Él está sacándonos a lo mejor de ahí de Egipto, está liberándonos, está proviendo y sustentando, y Él con mano poderosa, Él nos hará entrar a esa tierra que Él ha prometido para nosotros. ¿No es algo glorioso saber que somos la iglesia? Esa es tu identidad. Tú eres la iglesia del Señor. Y yo te bendigo el día de hoy, a iglesia, y yo pido a Dios que Él abre aún más nuestro entendimiento para recibir esa verdad gloriosa en Cristo Jesús. Déjame orar por ti. Dios, bendigo a mi hermano y mi hermana que está mirando ese video, ese devocional. Dios, yo te pido, si hay cualquier persona que todavía no ha entrado a esa relación contigo, que no ha respondido al llamado de salir fuera, ¿verdad? Y ser la iglesia del Señor, que Dios hoy tú puedes abrir sus ojos, que ellos pueden participar de esa realidad gloriosa en ti. Y Dios, yo te pido por tu iglesia que tú aún abres nuestros ojos aún más para saber quiénes somos nosotros en ti. Que nuestra identidad sea ese firme y seguro en ti, Dios. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás haciendo la obra y que tú te encargarás de la obra desde la salida hasta la llegada, Señor. Bendice a cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Hasta luego.